Estaba leyendo un reportaje, un reportaje, un pensamiento, cómo hay guerras en el mundo y hay guerras buenas y hay guerras malas. Hay guerras buenas, hay guerras malas. Y que las guerras siempre deberían de ser el mal contra el bien. Siempre. Deberían de ser del mal contra el bien. Sin embargo, hay guerras malas también, y este estudio hablaba de la prosperidad que Estados Unidos vivió después de la Segunda Guerra Mundial. Cómo la guerra se mueve. Pero como son guerras buenas, se supone que son guerras buenas del bien contra el mal. Después de eso hubo una prosperidad por muchos años en Estados Unidos. Después de una guerra, la guerra de Vietnam, una guerra mala, una guerra equivocada, y no trajo bien a la nación, no trajo ningún bien. Pero después vino la guerra del Golfo Pérsico, aquel año 91, y también la prosperidad que vino. Esa yo la viví. Por eso yo me enamoré de Estados Unidos, hermano. Yo me enamoré de Estados Unidos y yo soy de Estados Unidos, hermano. Desde que conozco Estados Unidos, yo soy de Estados Unidos, hermano. De acá. Tal vez me quieran sacar, pero pues es cosa de Dios, ¿no? Y si me sacan, pues me voy con gusto también. Tampoco de estarle rogando tampoco, ¿verdad? Pero yo estoy contento y yo soy de acá. Siempre lo he dicho que yo soy de acá. Y cuando alguien me pregunta, ¿y por qué bendices tanto a Estados Unidos? Pues aquí me casé, aquí nacieron mis hijos, aquí crecieron mis hijos, aquí fueron a la escuela mis hijos, aquí yo bendigo esta nación. Pero la prosperidad y la bendición después de la guerra del Golfo Pérsico, de Irak, trajo mucha prosperidad. Y repito, yo la viví, esa prosperidad yo la viví. Eso me enamoró de Estados Unidos, esa prosperidad, esa bendición. Y cuando yo leí ese reportaje me puse a pensar en las guerras bíblicas también. Porque las guerras bíblicas también traían paz. Y lo que quiero tratar contigo y que me puso a pensar es la paz después de la guerra. Ahora, yo sé que como cristianos a veces no queremos guerra. No. Ojalá y el diablo no existiera. Eso quisiéramos, ¿verdad? Ojalá y no hubiera luchas, pero las guerras son importantes. Y aquel que le huye a la guerra, y estoy hablando de la guerra del bien contra el mal, no la guerra entre nosotros, ni siquiera la guerra contra el mundo, contra los seres o las personas del mundo que no conocen a Dios, tampoco. La Biblia dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra autoridades en las regiones celestes. Y nuestra guerra es contra espíritus malignos. Pero la guerra no se le puede huir. En la guerra, mi hermano, hay bajas. También las guerras han enseñado cómo ha habido lo que le llaman el máximo sacrificio. Muchos muriendo en el cumplimiento de su deber. Y en las guerras ha muerto mucha gente. Aquella declaración de aquel general cuando arribaron a aquellas costas en Europa, y que les dijo a los combatientes, les dijo: miren a su derecha y a su izquierda, porque entre ustedes tres, uno de derecha y otro a la izquierda, por lo menos uno no va a estar el día de mañana. Mínimo, uno o dos, tal vez uno solamente viva para el día de mañana. Pero la gente es aventada, voy a decir, y yo respeto este país y le voy a decir por qué. Quizás esté de acuerdo conmigo y tal vez no. Yo opino que en México hay gente muy valiente, hermano. No sé si usted sí crea eso, pero hay gente muy valiente. En Estados Unidos no hay gente valiente. En Estados Unidos hay gente patriota. Al valiente lo acobardas. Tarde o temprano lo acobardas. Al patriota no lo acobardas. Ese se muere por su país. Y la gente va a esas guerras y saben que van a perder, que algunos no van a regresar, pero van con el deseo en su corazón de hacer un servicio. No le podemos huir a las guerras, mi hermano. Yo digo cosas que tal vez usted comparta conmigo, tal vez no, y no hay ningún problema, no hay ningún problema. Si no son bíblicas, está bien.
Pero lo que quiero decirles es que no podemos huirle a las guerras, y que si usted está huyéndole a las guerras, a la guerra contra el diablo, a la guerra contra el mal, usted está perdiendo bendición y seguramente no vive en paz. Pero cuando usted se atreve a enfrentar la guerra, a entrar a la guerra, estoy hablando de la guerra del bien contra el mal, estoy hablando de la guerra porque queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas y Dios se glorifique en nuestras vidas y el reino de Dios avance. Dice ese versículo 12 que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Entonces sí hay una guerra. Hay una guerra que pelear. Yo creo que usted está en el evangelio peleando. Desafortunadamente algunos se cansan. Se cansan, dicen, no, me voy al mundo ahí. Se van al mundo allá, hermano. Según para que la guerra se calme. Y aparentemente se les calma. Mira, cuando iba a la iglesia tenía problemas. Me vine al mundo y mira, qué paz. Pero es que el diablo está preparando para pegar el mejor golpe que puede pegar, mi hermano. Está preparando, está dejando enfriar las cosas para agarrarlo descuidado. La guerra no se puede evitar y no se le debe de huir, sino que se le debe de hacer frente a la guerra. Todavía estoy hablando de la guerra contra el diablo. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos, los valientes lo conquistan por la fuerza. En Jueces capítulo 3, vaya conmigo a Jueces capítulo 3. ¿Qué quiero decirle hoy? La paz y la prosperidad que viene después de la guerra. La paz y la prosperidad que viene después de la guerra. Cuando usted llega al evangelio, el diablo no se queda con los brazos cruzados, mi hermano. El diablo ya no puede hacerle nada a usted, pero sí quiere espantarlo y sí quiere desanimarlo. Sí quiere hacer eso. Cuando yo llegué al evangelio, no sé cuál fue su experiencia de usted, pero yo soñaba víboras, alacranes, escorpiones. Eran pesadillas las primeras 2, 3 semanas, el primer mes de convertido, de que me entregué al evangelio, mi hermano. Despertaba a medianoche, hermano, gracias a Dios estaba joven yo, hermano, y aunque el corazón latía con fuerza, pero no había ningún problema porque la juventud se imponía, mi hermano. Pero yo no sabía orar, pero de cualquier manera me levantaba, me hincaba y me ponía a orar. No sé qué oraba, mi hermano. ¿Se imagina? 2 semanas de convertido, hermano. Que la primera vez que le dije a mi esposa vamos a orar antes de dormir, me daba vergüenza decirle, hermano. Yo fui a la iglesia, me entregué al Señor, pasé enfrente, yo te recibo, Señor, y tuve un nuevo nacimiento. Y ya el problema es que ya llegó la noche y yo quería orar para darle gracias a Dios por este día y ponerme en las manos del Señor. Pero con mi esposa nunca habíamos orado un día juntos. No habíamos orado ninguno de los dos, mi hermano. Y yo quería decirle que hay que orar antes de dormir, pero a mí me daba vergüenza, hermano, me daba pena. Y me armé de valor. Me armé de valor así como penoso y vergonzoso. Hija, hay que orar antes de dormir. Y ella, pues por supuesto, también ya habían ido junto conmigo a la iglesia y hay que orar. Pero son las primeras ocasiones. Ahí es que cuando yo tenía las pesadillas, mi hermano, ¿se imagina qué oraba yo? Pero yo oraba víboras, alacranes, escorpiones, hermano. Son solo pesadillas, muertos. Me recuerdo que soñaba muertos, hermano. El muerto era yo. Se había muerto el hombre viejo, hermano. Y lo soñaba. Es una cosa espantosa. Me despertaba a medianoche, me ponía a orar ahí en la cama, me hincaba, no sé ni qué oraba. Y con eso ya, tranquilidad, hermano. Tranquilo, de ahí de las 1, 2, 3 de la mañana, cuando oraba en adelante, tranquilo todo. Despertaba, no me acordaba de lo que había pasado la noche anterior. Hasta por la tarde recordaba. Decía, anoche estaba soñando puras pesadillas. Pero desde que oré, se calmó. Y entonces, mi hermano, cuando uno llega al evangelio, empieza la guerra. El diablo sabe que no puede hacer nada contra ti porque tú has sido comprado, lavado por la sangre de Cristo Jesús. Pero quiere tirarte piedras desde afuera de la cerca, mi hermano. Como ya no se puede meter y ya no puede hacerte daño adentro, te quiere tirar piedras de afuera para espantarte, para que te desanimes. Pero cuando tú te armas de valor y dices, no voy a correr. Recuerdo el testimonio de aquel hermano que me contó, bueno, el hermano Juan Coronado me contó,
Cuando llega el evangelio, dice, me puse a orar en lo oscuro, en la sala ahí, dice, y yo sentí cuando el diablo se acercó, dice, y yo me levanté y corrí para el cuarto, dice, y me tapé con la cobija. Y al otro día me armé de valor y otra vez sentí cuando esos demonios se acercaron, pero ya tenía más valor. Dije, voy a aguantar, dijo. Pero eso es una guerra. Es cuando te armas de valor y dices, sí, en el nombre del Señor, voy a aguantarme, voy a caminar hacia adelante. Porque Dios quiere que nosotros enfrentemos la guerra. Ahora en Jueces capítulo 3, versículo 7, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Versículo 8 dice que entonces encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Pero dice que los hijos de Israel sirvieron a Cusán-Risataim por 8 años. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor le levantó un libertador a los hijos de Israel. Dice que para que los librara a Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb. Fíjense que Cusán-Risataim, que era este rey de Mesopotamia, de Babilonia, eso quiere decir un Cusán de doble maldad. Y entonces encontramos a un hombre malo o la maldad del hombre en el corazón. Nosotros somos cristianos, amén. Le hemos entregado nuestro corazón a Dios, nuestra vida a Dios. Pero no me vas a negar que a veces la maldad te quiere atacar. Por ejemplo, cuando quiere entrar odio, resentimiento a tu corazón. Cuando te hacen algo y quieres vengarte, quiere decir que hay una maldad. Este Cusán-Risataim quiere decir Cusán de doble maldad. La maldad se levanta, pero yo debo de pelear contra eso. Yo no puedo tolerar que eso venga y haga nido en mi corazón, que se impregne en mi corazón, sino que debo de pelear. Dice el diccionario que Otoniel quiere decir fuerza de Dios. La fuerza o el poder de Dios para pelear contra esa maldad que quiere todavía habitar en el corazón. Todavía quiere estar ahí. Es decir, nacimos de nuevo, pero el hombre viejo quiere levantarse. A veces no sabíamos que éramos tan malos hasta que llegamos al evangelio. Hasta que empezamos a caminar en el evangelio y empezamos quizás a tener dificultades o alguien allá afuera nos hace algo y nos damos cuenta que hay maldad en el corazón y que debemos de pelear contra eso. ¿Con qué? Con el poder de Dios. Por eso allá en Efesios 6 dice que nos debemos de fortalecer en el Señor. Dice Efesios capítulo 6, dice el versículo 10, por lo demás fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, que yo debo de fortalecerme en el poder del Señor. Señor, seas tú en mi vida, me entrego a ti. ¿Cómo me entrego al Señor? Mire, cuando el Señor nos quiere o cuando alguien nos quiere vestir o algo y nosotros nos defendemos, no permitimos que nos vistan. Pero cuando viene el Espíritu Santo y yo me rindo al Señor y hasta bajo las manos, sí, Señor, eres tú el que me viste, eres tú el que me ciñe, Señor. Me fortalezco con el poder del Señor para poder atacar la maldad que hay en el corazón. Hay mucha maldad en el corazón muchas veces, aunque ya nacimos de nuevo. Sin embargo, como soy hijo de Dios, esa maldad me quiere atacar, porque si dejo que la maldad pase a mi corazón, entonces el diablo tiene acceso a hacerme daño. Pero si no dejo que la maldad pase a mi corazón, a mi mente, a mis pensamientos, entonces el diablo tiene la puerta cerrada. Debo de pelear con la fuerza de Dios. Otoniel quiere decir fuerza de Dios, para vencer la maldad que hay en el corazón. Ahí seguimos en Jueces 3. Dice que el versículo 10. Jueces capítulo 3, versículo 10. Y vino sobre él, sobre Otoniel, el Espíritu del Señor y juzgó a Israel cuando salió a la guerra. Diga conmigo, cuando salió a la guerra. Sigue peleando, mi hermano. Cada vez que vienes a la iglesia, sigues peleando contra el mal. Sigues llenándote y vistiéndote del poder de Dios. Sigue, Señor, lléname, Señor. Yo quiero estar en tu presencia.
Y dice que él, cuando salió a la guerra, juzgó a Israel. Dice que el Señor entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán-Risataim. Es decir, que el poder del Señor siempre vence, mi hermano. Tarde o temprano va a vencer. Y dice el versículo 11: y la tierra tuvo descanso por 40 años y murió Otoniel, hijo de Zenas. Y entonces lo que quiero que medite es la paz que viene después de la guerra. Aquí dice que cuando él ganó y se sobrepuso a esa maldad, dice que la tierra tuvo descanso por 40 años. Repito, hay guerras buenas y hay guerras malas. Porque esto que yo leía decía, después de la Segunda Guerra Mundial hubo mucha prosperidad en Estados Unidos. La guerra de Vietnam no trajo ningún bien. Pero la guerra del Golfo Pérsico, en el 91, hubo paz y descanso en este país. Hubo prosperidad, la prosperidad empezó a subir. Entonces hay guerras que son buenas. Y en este caso, cuando Otoniel va y pelea contra ese rey de Mesopotamia, el rey de Babilonia, dice que cuando él vence, dice que la tierra tiene descanso por 40 años. Y qué bueno es vivir descansado, mi hermano. Pero el descanso, la paz y la prosperidad viene después de hacer guerra. Dijo alguien: el único lugar donde usted encuentra descanso antes de trabajo es en el diccionario. Pero siempre el descanso es después del trabajo. El único lugar donde usted encuentra descanso antes que trabajo es en el diccionario. Ahí sí, primero la D, después la T, ¿verdad? Pero aparte de ahí, siempre es primero el trabajo. Los jóvenes tienen la oportunidad de sembrar. Busquen a Dios. Vayan a la escuela. Prepárense. Hagan algo en su juventud. Porque el viejo puede descansar, mi hermano. El viejo puede jubilarse y decir, bueno, tranquilo ahí. Pero si tú a los 20, 21, 25 quieres vivir como jubilado, mi hermano, no va a funcionar. Primero es la guerra, primero es el trabajo, y a su debido tiempo vendrá el descanso. Ahora, ojalá, mi hermano, tu descanso llegue a los 40 años, a los 35, a los 45, ojalá. Porque hay gente que sí. Hay gente que se jubila a los 40, mi hermano. Hay gente que se jubila a los 45. Entonces, si llega ese punto cuando ahora sí, a descansar porque ya trabajé suficiente. Creo que una carrera militar, no sé, alguien sabrá, quizás David, mi hijo sabrá tal vez. Una carrera militar, creo que no tienen que llegar a los 60 o 65, creo que no sé qué edad es, 48 creo, no sé qué edad es la jubilación. Teniendo creo creo que cuando cumplen 30 años creo. Si entras a los 18, a los 48, tienes 30 años, ya puedes jubilarte. Bueno, ¿verdad? Pero repito, que nadie empiece por la jubilación. La jubilación es después. La tierra tuvo descanso, pero después de la guerra. El capítulo 3, ahí mismo, versículo 12, dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y entonces dice el versículo 13 que Eglón reunió consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y fue y derrotó a Israel y se apoderaron de la ciudad de las palmeras. Versículo 14: y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Ahí hay otro enemigo, y este enemigo se llama Eglón, rey de Moab. Y Eglón quiere decir novillo. Eso quiere decir joven o juventud. Joven o juventud. Yo leyendo esto, investigando estas cosas, me di cuenta de algunas cosas que tal vez usted las comparta conmigo, tal vez no. Por ejemplo, según el diccionario de la lengua española y la información, la enciclopedia, dice que un ternero es un becerro recién nacido. Después viene el becerro, que es de 1 año a 2 años. Y después viene el novillo, que es de 2 a 3 años. Yo no sé si es verdad, pero científicamente es verdad. Esa es la palabra correcta para definir. Pero novillo quiere decir
Eglón quiere decir novillo. Quiere decir un rey que actuaba sin prudencia o actuaba como un loco, porque tiene que ver con juventud. Para nosotros, mi hermano, la juventud o los arranques juveniles son tiempos de guerra. Porque si te rindes a las pasiones juveniles, vas a perder. Pero si peleas, si te enfrentas en la guerra, recuerde que el descanso viene después de la guerra. ¿Cómo se vence eso? Bueno, levantó el Señor a un hombre llamado Ahod, dice el versículo 15, que los hijos de Israel clamaron al Señor y el Señor le levantó a un libertador, a Ahod, hijo de Gera benjaminita. Y Ahod quiere decir unidad o estar unidos. Esto es muy, muy hermoso, mi hermano. ¿Cómo se vence la juventud? En unidad. Diga conmigo, en unidad. Mire, en Génesis capítulo 2, ¿cuántos quieren vivir en victoria? Por ejemplo, la Biblia dice Pablo, que el hecho conyugal sea sin mancilla. Y yo me puse a investigar qué es mancilla. Y mancilla quiere decir mancha. Sea el hecho conyugal sin mancha. Es decir que cuando está el hombre con la mujer en la intimidad, la pregunta es, ¿hay mancha o hay algo ilegal ahí? Por supuesto, si son un matrimonio, no. Pero si uno de los dos es casado, hay mancha, hay mancilla. Si los dos no están casados afuera ni entre ellos, es mancha y es mancilla. Yo quiero un lecho sin mancha, sin mancilla. Porque hay pasiones juveniles. Hay pasiones, hermano, como aquel hermano que contaba sus dificultades y ya tenía, creo que 80 años. Y le dijeron, hermano, ¿y usted a su edad todavía tiene esas inclinaciones sexuales a su edad? Y dijo el hermano, dice, pues es que estoy viejo, pero no estoy muerto. O sea, hay pasiones juveniles, mi hermano. Y las pasiones juveniles se vencen con unidad. Y en Génesis capítulo 2, versículo 18, dice, no es bueno, el Señor dijo, ¿estamos ahí? El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea o le haré una ayuda que le corresponda. Mi hermano, es importante que esas pasiones juveniles se venzan en unidad. No es bueno que el hombre esté solo. La Biblia dice que el que encuentre esposa, buena cosa, algo bueno ha encontrado. Mire, aquí entre nos, como dijo la canción aquella, acá entre nos. ¿Usted podría con esas pasiones juveniles sin cónyuge? Yo no. Yo no he caído en adulterio, no he caído en inmoralidad, no he tenido ninguna cosa de esas yo. Pero ¿sabe por qué? Porque tengo mi ayuda idónea. Pero si no la tuviera, mi hermano, y que me hiciera el valiente, ¿cómo venzo a este novillo, a este animal bruto que traigo por dentro? ¿Cuántos traemos ese animal bruto por dentro? No levante la mano, su cónyuge ahí lo va a condenar. Pero traemos un animal bruto por dentro, mi hermano. Y ese animal está hermano, desquiciado. ¿Cómo lo venzo? En unidad. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Necesito a mi cónyuge. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda. Yo creo que a veces el hombre o la mujer no se casan porque se les olvida que el cónyuge es una ayuda. Es una ayuda, mi hermano. Te va a ayudar en los momentos difíciles, en muchas áreas, no solamente en el área íntima, no solamente en las pasiones pecaminosas, en todas las áreas. Necesitamos esa ayuda, pero hay quienes rechazan esa ayuda. Tienen 30, 40, 50 años y no quieren casarse. Y amén, si tienen el voto de celibato y Dios les ha dado esa gracia, pues qué bueno, ¿no? Pero yo le puedo decir que a mí no me la dieron, mi hermano. Y si usted es humano igual que yo, y si usted tiene esa fuerza por dentro, hermano, que solamente me pasaría pecando en que sea de pensamiento, de intenciones. ¿Por qué? Porque yo necesito mi ayuda.
Necesito quien me ayude para vencer eso, para tener controlado. No es bueno que el Señor esté solo. Dice Eclesiastés capítulo 4. Mire, mi hermano, la guerra es guerra. Y después de la guerra viene la paz. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Por eso, miren, los que caen en inmoralidad, no los voy a condenar porque pues también yo soy ser humano. Pero sí le voy a decir a la persona: mira, no seas tonto, no seas tonta. Búscate un compañero. Pídele a Dios, porque es una ayuda. Yo quiero ayuda. Si yo desecho la ayuda, me estoy haciendo el mal yo solo. Pero dice el versículo 9, Eclesiastés 4:9, dice: más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Entonces, ¿cómo se vence al novillo? ¿Cómo se vence a las pasiones juveniles? Porque tenemos 50 años y las pasiones juveniles ahí están, mi hermano. Un día el apóstol Otto nos dijo a los pastores, en un retiro de pastores, dijo: miren, llega un tiempo en nosotros los hombres que nos llega dijo él, la astropausia, creo dijo, no sé qué cosa dijo. Pero nos alborotamos, dijo. Es cuando uno ya empieza a usar unas playeras de tirantes, hermano, va al gimnasio, se compra su moto, hermano, se pinta el pelo así, ya azul, morado, hermano, amarillo. Y hasta uno dice: ¿y ese viejito qué trae? Le salió el segundo aire. Pero me acuerdo lo que dijo el apóstol Otto, no se me olvida, porque él dijo: si ya la pasaste, le doy gracias a Dios por ti. Si estás en ella, voy a orar por ti, dijo. Pero si no la has pasado, dijo, voy a orar más por ti todavía. ¿Qué quiere decir eso? Que él ya había enfrentado eso, hermano. Es cuando, hermano, imagínense un viejo de 50 años mirando a las jovencitas, hermano. Porque como ya la esposa pues tiene la edad de uno, ¿no? Obviamente, ¿no? Y entonces empieza uno a mirar las jovencitas ahí. Y para el de 50, no, una jovencita es la de 30. No voy a pensar que la jovencita es la de 15, hermano. Para el de 50, la jovencita es la de 30, la de 35, hermano, ya. ¿Y cómo venzo eso? ¿Cómo venzo eso? Bueno, tengo que tener mi ayuda, porque dos son mejor que uno. Dice ahí, versículo 10: porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. ¡Qué feo! Necesitamos, mi hermano, esa ayuda. Repito, perdóneme que sea tan débil y yo no serviría. Realmente no serviría yo, y a veces peco y quizás mi esposa se aguanta, a veces no le queda de otra. I'm sorry, mamá. Pero le digo: si yo me quedo viudo, ¿cuánto puedo aguantar yo sin mujer? Un mes máximo. Un mes. Yo no nací para estar sin mujer. Yo desde los 18 años no he estado sin mujer. Y nunca desde los 18 años, por más de 30 años, nunca hemos estado separados más de una semana. Nunca. O sea, yo no sé lo que es estar separado de la mujer 10 días, hermano. ¿A qué sabe eso? ¿Cómo se vive eso? ¿Con qué se come eso? Porque que me platique alguien. Que me platique alguien cómo se come eso, porque o soy marciano o caí de otro planeta, o cuéntenme un poquito, pues, porque hay un problema. Pero nunca he caído en adulterio, nunca he caído en inmoralidad, y no he andado haciendo cosas que no deben de ser. ¿Por qué? Porque tengo mi ayuda. Pero si no la tuviera, mi hermano, ya ni me estuviera quemando. Yo era puro humo, hermano. Yo era puro humo de tanta quemada, hermano, de tanta distracción. Pero Dios dejó el que tuviéramos cónyuge. El cónyuge, hermano, para ayudarnos y trabajar juntos. Dice el versículo 11, además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Versículo 12: y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán.
Y entonces dice, un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y entonces yo sé la solución, mi hermano. Si me conozco cómo soy, como dijo aquel dicho, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Dijo. Si ya sé cómo soy, yo conozco la solución. Yo conozco la solución. El problema en los tiempos modernos y sobre todo en este país es que la gente se acostumbra a tener relaciones sexuales con una otra persona, pero sin compromiso. ¿Por qué cree que me casé yo a los 18 años, hermano? Porque tenía ganas de mantener a alguien, no hallaba a quién mantener, hermano. Andaba desquiciado, ¿a quién mantendré? ¿A quién mantendré? No, es que yo quería tener intimidad sexual y para mí la única manera de hacerlo era casándome. Era la única. Para mí no existía otra cosa. Para mí no existía nada fuera de eso. Era la única. Para mí, yo era tan bruto quizás. Gracias a Dios por esa brutez, hermano. Gracias a Dios. Pero para mí era la única manera. La única manera. Es que ni modo. Hay que casarse. Y entonces, hermano, cuando sé la solución, porque este rey significa novillo, la juventud, las pasiones juveniles. Pero Dios me dio el que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea, una ayuda que le corresponda. Gracias a Dios por esa ayuda que nos corresponde. Versículo 13, ¿estamos ahí? Versículo 13. Mejor es un joven pobre y sabio. Mejor es el joven, hermano, que es sabio. Y dice, ¿sabes qué? Para no andarle errando y eso, mejor me caso. Le pido a Dios, Señor, dame una compañera, pero dámela pronto, Señor. No me la des dentro de 5 años, Señor, porque 5 años, ve tú a saber qué tanta cosa va a pasar. No, Señor, te lo pido, Padre. Envía una por ahí que no mire bien, para que no me mire del todo. Dicen que un hombre le preguntó al Señor, le dijo, Señor, ¿por qué hiciste a las mujeres tan bonitas, Señor? Pero tan bonitas, Señor. ¿Por qué las hiciste así? Y el Señor le dijo, eso, las hice bonitas para que ellas les gustaran a ustedes. Dijo, Señor, pero ya que las hiciste tan bonitas, ¿por qué las hiciste tan tontitas, Señor? Tan tontitas. Dijo, eso fue para que ustedes les gustaran a ellas, dijo. Mejor es el joven pobre, el que dice, sí, Señor, yo prefiero meterme a ese compromiso. Mejor es el joven pobre y sabio, que un rey viejo y necio que no sabe recibir consejos. Ya viejo, hermano, haciendo cosas que no se deben hacer. Recuerdo que allá en mi pueblo había un hermano en Cristo, fíjese, que tendría unos 60 años, 65 tal vez. Y andaba detrás de una hermana que tenía 30, hermano. Y como aquella tenía un problema de salud, ahí es que él andaba ayudando para que se curara con la condición de que él se iba a casar con ella. Son ridiculeces, hermano. Es un viejo necio que no sabe recibir consejos. Ahí dice, yo no tengo la culpa. Miren lo que dice el versículo 12. Si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente, hablando del matrimonio. Y dice, mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que no sabe recibir consejos, hermano. O sea, a ese de 60 años, 70 años y que quiere y anda suspirando por la de 30, hay que decirle que ponga los pies en la tierra, mi hermano. Hay que decirle, pon los pies en la tierra, ya estás viejo. Ya no le vas a servir. ¿Para qué? ¿Para qué te ilusionas? Ni tú le vas a servir a ella y ella va a necesitar también que le cumplan. ¿Y tú? ¿En tu condición? Pero es que el viejo no sabe recibir consejos, hermano. El viejo no, lo que quiere en ese momento. Pero mejor es un joven pobre pero sabio, que dice, no, sí, esto es lo mejor. Hay que vivir en paz. Entonces, hay que vencer. Regrese conmigo a Jueces 3. Porque es la guerra contra Moab, Eglón, la juventud, las pasiones juveniles.
¿Cómo las venzo? Con Aod, que quiere decir unidad, estar unidos, cordura, sensatez. Dice el versículo 26. Dice que Aod había escapado. Recuerda, usted sabe la historia. Mató al rey de Moab. Y dice que había escapado mientras ellos esperaban, pasando por los ídolos. Había escapado a Seirat, versículo 27. Y cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él de la región montañosa y los persiguieron. Dice el versículo 29 que en aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas, todos hombres robustos y valientes, y ninguno escapó. Y es que, mi hermano, si agarras el camino el que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, porque no la va a hacer. No la va a hacer. Mira, el que cae en inmoralidad 1, 2 veces y todavía se hace el valiente, que se case, y que se case bien, y que tome a la esposa como lo que va a ser, una esposa que lo va a acompañar a todo lugar. Porque el que se casa y quiere llevar una vida de joven todavía, mi hermano, voy con mis amigos a pasear. ¿Cómo que vas con tus amigos a pasear? ¿Qué no te casaste? Me acuerdo que mi papá me iba a dar una buena una vez, y tenía razón mi papá. Ahora sé que mi papá tenía razón, porque yo trabajaba en un car wash en California, lavado de autos, y con los amigos nos íbamos a las montañas de San Bernardino, ahí a la nieve, en invierno, nos íbamos a pasear. Y yo estaba recién casado, y los amigos, o juntado por lo menos, y los amigos me llamaron, me dijeron: vamos a ir a las montañas de San Bernardino a la nieve, ¿no quieres ir? Le dije: sí, pasen por mí. Y yo me andaba arreglando, hermano, y vivir solo, obviamente, la esposa que se quedaba en la casa. Y mi papá me dijo, estaba mi papá ahí: ¿a dónde vas? Voy a ir con los amigos, vamos a pasear. No te calmes tú ahorita. Y baja el cinturón mi papá: ahorita vas a ver. Me calmé, hermano, les llamé: no pasen por mí. Pero tenía razón. Si te casas y quieres andar de joven, ¿qué es eso? El casado casa quiere. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque si por un tornillo voy a la Walmart, ella está sentada arriba del carro. Si por un tornillo voy a la Walmart, ella está sentada arriba del carro. ¿Cuántas veces he ido a la Walmart solo yo este mes? ¿Alguna tal vez? 2. Y eso es porque estoy en la iglesia y voy a traer algo para acá. Pero mi esposa va conmigo a todo lugar, hermano. A todo lugar. Solamente a un retiro de pastores fui como en el 2014, creo yo. Yo tengo retiros de pastores. Yo empecé a ir al primero como pastor. Yo fui antes de ser pastor. Como pastor, mi primer retiro de pastores fue en el 2002. Así que el 2025 fue mi retiro de pastores número 23. Y nunca he faltado a un retiro de pastores, nunca. Y ella solamente no me acompañó a uno, creo que el de 2014, porque no había quien cuidar a los muchachos. No, 2014 no, antes estaban chicos mis hijos. Fue al único que no ha ido. Pero ella siempre ha ido conmigo, siempre. ¿Por qué? Porque, mi hermano, yo no quiero andar en cosas, y ella no quiere que yo ande en cosas, hermano. Uno se encuentra con gente en los aeropuertos, hermano. Uno viaja en avión y uno anda solo allá, la esposa en la casa y uno allá. Algo puede pasar, alguna inmoralidad puede suceder. Pero nosotros tenemos que aprender a pelear. Dice ahí que mataron a hombres robustos y valientes. Ese hombre robusto y valiente que traes dentro de ti se puede matar si hace las cosas a la manera de Dios. Versículo 30. Y fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso por 80 años. Paz y descanso después de la guerra, si hacen la guerra correctamente. Pastor, ¿usted ha tenido paz y descanso? Yo sí. Yo sí. Yo he tenido paz y descanso, porque una inmoralidad es un problema, mi hermano. Nunca la he vivido, nunca la voy a vivir, gracias a Dios. Pero los que han pasado por ella, mi hermano, son destrucciones. Destrucciones, ¿por qué? Porque no enfrentaron la guerra. Pero hay que enfrentar la guerra para que pueda venir descanso a nuestras vidas. Tuvo descanso por 80 años. Por eso le decía el comentario aquel de las guerras de Estados Unidos, cómo tuvieron paz y prosperidad después de la guerra. Pero hay que enfrentar la guerra.
Ahora, el versículo 31, después de Ahod vino Samgar, hijo de Anat, el cual hirió a 600 filisteos con una quijada de bueyes. Y entonces, hermano, sigue este Samgar. Y este mantuvo esa paz. Por eso fueron los 80 años en los tiempos de Ahod. Porque aun cuando él ya no podía pelear, hubo alguien que le ayudara. Por eso es importante que nos ayudemos como matrimonios. Dice el capítulo 4, versículo 1, que cuando murió Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Aroset Goim. Y entonces viene esta guerra. Esta guerra contra Jabín, el rey de Canaán. Y Dios levanta a Barak, porque dice el versículo 4, que Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel. Y dice el versículo 6, que ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sed de Neftalí, y le dijo: esto ha ordenado el Señor Dios de Israel, ve y marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres. Pero entonces encontramos esta guerra, mi hermano, contra Jabín, rey de Canaán. Jabín quiere decir inteligente, astuto, y esa es la sabiduría humana, la prudencia humana, el creerse inteligente, mi hermano. Es una guerra cuando uno dice: no, yo sé hacer las cosas, pero el resultado es desastroso. Jabín, rey de Canaán, quiere decir inteligente, astuto. Representa la sabiduría y la prudencia humana, el creerse listo e inteligente. Pero entonces eso se vence con Barak. Barak quiere decir relámpago o iluminado. ¿Cuál era la luz de Barak? Débora, la profetisa, la que tenía el consejo de la palabra de Dios. Mira, como dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión, sino deja que sea Dios el que ilumine tu camino. La voluntad de Dios es lo correcto. Cuando alguien te quiera dar un consejo, y sobre todo un consejo con la palabra de Dios, recíbela. Porque cuando alguien dice yo ya sé y después le va mal, es que él caminó en su propio entendimiento. Él dijo: no, yo ya sé, no tienen que decirme a mí nada. Se empeñan. A veces eso pasa también en la juventud. Dicen que cuando el niño es niño, su papá es su héroe, mi hermano. Cuando ya empieza la adolescencia, los 12, los 13, empiezan a ver: no, mi papá como que le falta algo. Cuando tiene 18, 20, 19, 20, dice: no, mi papá no sabe. Él no sabe, él no tiene conocimiento. A los 50 años dice: oye, mi papá tenía razón. Qué inteligente era mi papá. Mire, hay que vencer a Jabín, rey de Canaán. Esa sabiduría y prudencia humana, el creerse listo, el creerse inteligente y no aceptar el consejo de la palabra de Dios. Eso se vence con Barak, repito. Barak quiere decir relámpago, iluminado con la luz de Dios. Débora era la luz de Dios para él. Por eso él dijo: mira, no voy a ir a pelear si tú no vas conmigo. Porque él necesitaba esa luz. Hay que reconocer la luz que necesitamos, mi hermano. Necesitamos la luz del Señor. Es la luz de la palabra de Dios. Y entonces él vence. Dice el versículo 13, que juntó aquel enemigo Sísara a todos sus carros, 900 carros de hierro, y a todo el pueblo que estaba con él, desde Aroset Goim hasta el torrente Sidrón. Pero el versículo 14 dice que entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. Y entonces dice el versículo 15 que el Señor derrotó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara bajó de su carro y huyó a pie, y Barak persiguió los carros y al ejército. Mire, mi hermano, esa es una guerra que también tenemos que pelear. Yo sé que tienes mucho conocimiento. Mire, yo no me enojo que usted vaya a otra congregación, solamente tenga cuidado si hay una actividad pues por ahí y usted quiere ir. Vaya y aprenda algo, amén. Aprenda algo que no sea de bendición aquí, amén. Que pueda decir: mira, el hermano fue a una actividad allá y fue de bendiciones. Mira cómo regresó, más encendido, más con deseos de servir a Dios. Qué bueno, gloria a Dios.
Porque si yo me cierro y les digo, no, no, hermanos, ustedes, esta congregación, y jamás se les va a ocurrir visitar una actividad allá afuera de otra iglesia. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy cerrando algo que Dios les puede dar. Es como si el papá le dijera al hijo, hijo, tú no puedes ir a la universidad ni al colegio. Todo lo que tú necesitas aprender yo te lo voy a enseñar aquí en la casa. Tú no necesitas de nadie, solamente de mí, nada más. No, hay maestros que les pueden enseñar cosas. El padre va a seguir siendo el padre, se supone, ¿no? Ahora ya si el hijo le quiere decir papá al maestro de la universidad, pues entonces ya la cosa está media rara. Que vaya, que aprenda y que regrese. Papá va a seguir siendo papá. Él va a seguir siendo papá. Él solamente fue a la universidad y al colegio a aprender. Cuando alguien va a otra congregación, a una actividad allá afuera, yo digo, vayan, sean bendecidos. Pero ya si dice, no, es que ahora que él es mi pastor, bueno, ya, eso ya es otra cosa, mi hermano. Te engañaron. Dejaste al papá de la casa y ahora el maestro de la universidad, porque aquel tiene conocimiento. Ahora a aquel le dices, papá, bueno, está bien, que te vaya bien, pues, como el hijo pródigo, ¿verdad? Ya cuando regreses sin nada y todo chanfleado, dicen por ahí, pues ni modo. El papá dice, pasa, hijo, vente para acá. Hagamos fiesta. Este ya regresó todo oliendo a puerco, pero bueno, pásale para acá. Pero eso es falta de sabiduría, obviamente. Pero lo que quiero decirte, mi hermano, es que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión, sino que tenemos que estar iluminados con la luz del Señor. Y dice el versículo 31, el capítulo 5, versículo 31. Dice, así perezcan, es el cántico de Débora, ¿verdad? Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, mas sean los que te aman como la salida del sol en su fuerza. ¿Y qué dice? Y el país tuvo descanso por 40 años. ¿Ha notado que viene descanso después de la guerra? Así es que no le huya a la guerra, mi hermano. No le huya a la guerra, véngase a la oración. Vamos a reprender al diablo. Enfrentamos una guerra en la salud, una guerra en las finanzas, una guerra en la familia. Véngase, vamos a pelear en el nombre del Señor. No le huya a la guerra. No diga, no, es que cuando me pongo a buscar de Dios el diablo se enoja. Claro que se enoja. Como dijo alguien, Dios está contento, yo estoy contento, el diablo está enojado, todo es normal. Eso es lo normal. Dios está contento, yo estoy contento, el diablo está enojado, todo es normal. Eso es lo normal. Pero peleamos en el nombre del Señor. Mire, tengo que avanzar, mi hermano. Capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Versículo 2. El poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Y estos madianitas empezaron a robar a Israel. Dice que los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos, acampaban contra ellos y destruían el producto de la tierra. Los acabaron económicamente. Madián quiere decir pleito, contienda, rencilla. Y es que el pleito siempre trae escasez, mi hermano. El pleito siempre trae pobreza. Yo lo he dicho. Yo he ministrado matrimonios, mi hermano. Y los matrimonios que se pasan, la expresión es mala. Siempre he dicho que se pasan como perros y gatos, hermano. Pero es que ese dicho me lo enseñaron en mi casa, pues. Mi mamá lo decía. Se pasan ustedes como perros y gatos en un costal, decía. O sea, peleando todo el tiempo. Esos matrimonios no prosperan económicamente. Los miro como el diablo les roba. El enemigo les roba. ¿Por qué? Porque hay pleito, hay rencilla. Madián quiere decir pleito, contienda, rencilla. Eso trae escasez. Dice el versículo 11 que el ángel del Señor se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y entonces surge este Gedeón. Gedeón quiere decir talador de árboles, que quiere decir guerrero. Quiere decir que nació para derribar hombres, nació para ser un guerrero en la fe. Dice el versículo 12 que el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado?
Y entonces, hermano, encontramos a Gedeón. En el versículo 32 le llaman Jerobaal, y Jerobaal quiere decir el que contiende con Baal. Y es que yo tengo que entender que el pleito no es con los hermanos. Diga conmigo, no es con los hermanos. El pleito no es con mi esposa. El pleito no es en mi matrimonio. El pleito es con Baal. El pleito es con aquel que quiere traer destrucción. Y yo debo de aprender a pelear. Gedeón tuvo que aprender a pelear y aprender que él había nacido para ser un guerrero en la fe. Usted sabe la historia. Yo quiero terminar, pero dice el versículo 24 que Gedeón, capítulo 7, versículo 24, dice: y Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín, diciendo: descender contra Madián y tomad antes que ellos los vados hasta Betábara y el Jordán. Y todos los hombres de Efraín se reunieron y tomaron los vados hasta Betbara y el Jordán, y capturaron a los dos reyes de Madián, a Oreb y a Seb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb y mataron a Seb en el lagar de Seb, cuando perseguían a Madián. Dice que trajeron a Gedeón las cabezas de Oreb y Seb del otro lado del Jordán. Y esa fue la batalla, mi hermano. Pelear contra eso que quiere traer división en medio nuestro. El capítulo 8, versículo 28. Yo voy rápido porque quiero terminar, porque ya leí el mensaje que quería darle. ¿Cuál es el mensaje? Que después de la guerra viene la paz, viene la prosperidad, pero no antes de la guerra y no antes de trabajar en ello. Dice Jueces 8:28. Dice: así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y ya no volvieron a levantar cabeza. Mire, mi hermano, esos pleitos entre nosotros, o los pleitos en el matrimonio, hay que vencerlos. Hay que vencerlos. Nos conviene entregarnos. Nos conviene decidir en el corazón: yo no voy a pelear. Gracias a Dios, porque cuando uno en matrimonio, uno de los dos decide: no vamos a pelear. Voy a hacer el bien, voy a hacer lo bueno. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y ya no volvieron a levantar cabeza. Y dice: y el país tuvo descanso por 40 años en los días de Gedeón. ¿Cuántos quieren bendición? Yo quiero prosperidad. Yo quiero bendición. Yo quiero que Dios multiplique todo lo bueno en mi vida, mi hermano. Cuando tú vives en paz, el Señor multiplica todo lo bueno en tu vida. Pero cuando nos pasamos peleando entre nosotros, el diablo entra, Madián entra, hermano, y roba lo que Dios nos ha dado. Pero cuando nosotros nos disponemos: Señor, vamos a caminar en armonía, vamos a ser de bendición. Pasa el grupo de alabanza. ¿Qué es lo que te digo, mi hermano? Es que no hay que huirle a la guerra contra el mal. No la guerra contra mi hermano, no la guerra contra la esposa, no la guerra contra el esposo, sino la guerra contra el mal, y que use las armas que Dios te ha dado. Porque, repito, el pleito es contra las pasiones juveniles. El pleito es contra el que me creo muy listo, muy inteligente y no quiero que nadie me diga. Pero cuando viene la iluminación de Dios a mi vida: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, y yo quiero prosperar, pero quiero tomar el consejo que viene de parte tuya, Señor. Te bendigo y te doy la gloria, Señor. Te bendigo y te doy la alabanza. Te bendigo y te doy la exaltación. Gracias, Señor. Gracias por la bendición de estar delante de tu presencia. Señor, te bendigo. Gracias, Padre, por tu amor y tu gracia. Aquí estamos delante de ti, Señor. Padre, queremos distinguir las guerras buenas, la guerra contra el mal, la guerra, Señor, en la cual debo de defender lo que tú me has dado, la vida que tú me has dado, el gozo que tú me has dado. Quiero aprender, Señor, y tomar los pasos necesarios para obtener esa victoria, Señor. Quiero actuar en prudencia. Quiero honrarte a ti, Señor. Padre, te bendigo y te doy la gloria. Padre, te bendigo y te doy la alabanza a ti, Señor. De gloria en gloria te veo a ti, Señor. De gloria en gloria te veo.
ti, Señor. Señor, y te doy gracias por tu palabra. He expuesto tu palabra y no quiero que mis hermanos salgan igual. No quiero que mis hermanos salgan sin entender el mensaje de hoy para sus vidas. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te damos la gloria a ti. Lo bueno que ha pasado en nuestra vida, te damos gracias a ti. Lo malo que no ha pasado en nuestra vida, te damos gracias a ti, Señor. Porque no ha sido nuestra inteligencia, no ha sido nuestra sabiduría, no ha sido el que nosotros somos fuertes, sino que somos fuertes en ti, Señor. Con tu luz, cuando nos iluminas, cuando nos guías. Señor, te bendigo. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Además, de gloria en gloria, de gloria en gloria te veo. El que encuentre esposa, mi hermano, una cosa ha encontrado. Se ahorra muchos problemas. El camino es más fácil si realmente permite que esa ayuda haga su parte, haga su ayuda, lo que ella o él tienen que hacer. Ella para él, él para ella. Estamos bendecidos. Dios sabe lo que necesitamos. Dile: quiero ser más como tú. Quiero ser más como en la vida, saturarme de tu espíritu y reflejar necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu espíritu, necesitamos de tu luz, Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Oh, sea rota toda atadura en el nombre de Jesús. Toda obra diabólica sea destruida en el nombre de Jesús. Toda obra maligna sea destruida, deshecha de la vida de tu pueblo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Padre, te adoramos, te adoramos, te damos la gloria a Dios, a ti, Señor, a ti, a ti. Sí, Padre amado, sí, Jesús. Quiero ser más como tú. Si quiero ser más como tú, Señor, vivir en victoria, Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como la vida, saturarme de tu espíritu.
nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Nos despedimos de las redes sociales.